Llevo 43 años siendo madre. 43 años sacrificando cada sueño, cada deseo, cada centavo que gané con estas manos envejecidas. ¿Y todo para qué? Para terminar tirada en el piso frío del baño, gritando por ayuda, mientras mi único hijo, el niño que crié sola, el hombre que eduqué con mi sangre y sudor, me miraba con asco y me decía: «Mamá, solo te caíste para llamar la atención. Siempre tienes que hacer todo sobre ti». Esas palabras, esas malditas palabras que resonaron en las baldosas mojadas mientras yo temblaba de dolor y humillación. Pero estoy adelantándome. Déjame contarte cómo llegamos aquí. Porque esta historia no comienza con una caída. Comienza con 40 años de amor incondicional que lentamente se convirtió en invisibilidad. Y termina... Bueno, ya verás cómo termina. Mi nombre es Viviana Morales. Tengo 68 años. Y esta es la historia de cómo una mujer vieja e inútil, como me llamó mi nuera en una conversación que no debí escuchar, le recordó a su familia quién realmente tenía el poder. Era una noche de lluvia en San Antonio, Texas. El tipo de lluvia que golpea las ventanas como dedos impacientes exigiendo entrar. Eran las 10:30 de la noche, y yo había ido al baño del segundo piso, el baño que alguna vez fue mío cuando esta casa era realmente mía, antes de que mi hijo y su familia la tomaran, como si yo fuera solo una inquilina tolerada. El piso estaba mojado. Alguien, probablemente Nicole, mi nuera, había tomado una ducha y no se había molestado en limpiar el agua. En 40 años de vivir en esta casa, yo siempre sequé el piso después de bañarme. Siempre. Porque sabía que alguien más podría usar el baño. Porque me importaba. Pero nadie piensa en mí de esa manera. Salí de la pequeña habitación del sanitario, di 2 pasos hacia el lavabo, y entonces mi pie derecho resbaló. Fue tan rápido. Un segundo estaba de pie, al siguiente estaba cayendo. Traté de agarrarme del toallero, pero mis dedos artríticos no tuvieron la fuerza. Caí de lado y mi vieja y frágil cadera, golpeó el borde de la bañera con un sonido horrible que aún escucho en mis pesadillas. El dolor fue instantáneo y cegador, como si alguien hubiera clavado un cuchillo ardiente en mi hueso. Grité con toda la fuerza que mis pulmones de 68 años pudieron reunir. «Ayuda, por favor, Marcus». Alguien podía escuchar la televisión en el cuarto principal, el cuarto que solía ser mío. Sabía que Marcus estaba allí. Sabía que Nicole estaba allí. Los niños Dylan y Sofía estaban en sus habitaciones con sus teléfonos y audífonos perdidos en sus mundos digitales donde las abuelas no existen. «Marcus, por favor». Me caí. No puedo levantarme. Escuché pasos. Rápidos, pesados. La puerta del baño se abrió de golpe, y allí estaba mi hijo, Marcus Antonio Morales, el bebé que amamanté, el niño que cuidé durante fiebres y pesadillas, el joven que aplaudí cuando se graduó de la universidad, el hombre de 42 años que ahora me miraba desde arriba con... ¿Qué era esa expresión? No era preocupación, no era miedo, era irritación, pura descarada irritación. «Jesús, mamá». Sus palabras salieron con un suspiro de exasperación. «Te caíste para llamar la atención, ¿verdad? Siempre tienes que hacer todo sobre ti». Me quedé helada, no por el piso frío, no por el dolor en mi cadera, sino por esas palabras que salieron de la boca de mi propio hijo. «Marcus, me duele, mi cadera». «Está bien, mamá. Estás siendo dramática. Solo levántate». «No puedo. Por favor, ayúdame». Él miró hacia atrás, hacia el pasillo, como si estuviera perdiendo algo importante en la televisión. Entonces, sin ofrecerme su mano, sin siquiera agacharse para verificar si estaba lesionada, dijo: «Tienes que tener más cuidado. Ya no tienes 20 años». Y se fue. Cerró la puerta. Escuché sus pasos alejándose de vuelta a su habitación, de vuelta a su esposa, de vuelta a su vida, donde yo era solo una inconveniencia. Me quedé allí en ese piso mojado temblando, no de frío, de algo mucho peor, de la comprensión, del reconocimiento de que para mi propio hijo yo me había convertido en nada más que una molestia, un mueble viejo que estorbaba, una carga. Tardé 20 minutos en levantarme por mi cuenta, 20 minutos de dolor, de lágrimas silenciosas, de preguntarme cuándo exactamente mi hijo, el niño que juró amarme, siempre se había convertido en un extraño que no podía molestarse en ayudar a su propia madre cuando más lo necesitaba. Cuando finalmente logré ponerme de pie usando el lavabo como apoyo, me miré en el espejo. Vi a una mujer de 68 años con el cabello gris despeinado, los ojos rojos de llorar, la ropa de dormir arrugada.
Vi a alguien que había pasado 4 décadas dándolo todo y ahora no valía ni 30 segundos de la atención de su hijo. Pero también vi algo más. En ese espejo, a través de las lágrimas, vi un destello de algo que había estado dormido durante años. Rabia, no la rabia caliente y explosiva, la rabia fría, la rabia que piensa, la rabia que planea, la rabia que cambia las cosas. Cojeé de regreso a mi pequeña habitación, la habitación del extremo del pasillo, la más pequeña de la casa, la que me habían asignado, cuando Marcus y Nicole decidieron que necesitaban más espacio. Me senté en el borde de mi cama sintiendo cada centímetro de mi cadera magullada, y por primera vez en 40 años, no pensé en mi hijo, pensé en mí, y algo dentro de mí cambió esa noche, algo que no volvería a ser igual. Me desperté a las 5:30 de la mañana como siempre. El dolor en mi cadera era intenso, cada movimiento me recordaba la caída de anoche, las palabras de Marcus, su indiferencia. Pero me levanté de todos modos, porque después de 40 años mi cuerpo no sabe hacer otra cosa. Bajé las escaleras con cuidado, agarrándome del pasamanos cada escalón, enviando ondas de dolor desde mi cadera hasta mi columna vertebral. La casa estaba oscura y silenciosa. Todos dormían. Como siempre, en la cocina, mi cocina, aunque ya nadie la llamaba así, encendí la luz y comencé la rutina que había hecho 10,000 veces. Preparar café, sacar los ingredientes para el desayuno, calentar la estufa. Mis manos se movían por memoria muscular, pero mi mente estaba en otro lugar. Estaba pensando en las palabras de Marcus. Siempre tienes que hacer todo sobre ti. ¿Sobre mí? Cuando en 40 años había hecho algo sobre mí, cuando había tomado unas vacaciones, cuando había comprado algo caro para mí misma, cuando había dicho no, cuando mi hijo necesitaba algo. Nunca, la respuesta era nunca. Estaba colocando las tortillas en el comal cuando escuché pasos en las escaleras. Marcus siempre bajaba primero a las 6:15 exactamente antes de ir a su empresa de construcción. Entró a la cocina ajustándose la corbata sin mirarme. «Buenos días, mijo», dije suavemente. Silencio. Fue a la cafetera, se sirvió una taza, tomó un sorbo, todavía sin mirarme. «Marcus, sobre anoche». «No quiero hablar de eso, mamá». Su voz era cortante final, como si yo fuera un empleado molesto, no su madre. «Pero me dolió lo que dijiste». «Mamá, estoy ocupado». Cada palabra como un portazo. Tomó su café y salió de la cocina. Escuché la puerta del frente cerrarse 10 minutos después. Ni siquiera se despidió. Me quedé parada allí con la espátula en la mano mirando las tortillas que estaba haciendo para un hombre que no podía molestarse en decir buenos días. A las 6:30 Nicole bajó. 40 años bonita en esa forma pulida que viene de tener tiempo y dinero para el gimnasio y los salones de belleza. Tiempo que yo nunca tuve. Dinero que yo nunca gasté en mí misma. Vivianas me saludó. «No, mamá». Nunca me había llamado mamá en 15 años de matrimonio. «Hay agua en el piso del baño de arriba. Casi me resbalo. Tienes que tener más cuidado». Sentí algo romperse dentro de mí. Algo pequeño pero importante. Yo no dejé el agua, Nicole. Me resbalé en el agua que alguien más dejó. Me lastimé. Me caíste. Ella levantó la vista de su teléfono sorprendida. Yo nunca le hablaba así. Nunca. «Bueno, aún así, necesitas tener más cuidado. ¿Qué tal si alguien más se hubiera resbalado?» La ironía era tan cruel que me habría reído si no hubiera querido llorar. «Alguien sí se resbaló, Nicole. Yo me resbalé. Y grité por ayuda. Y tu esposo, mi hijo, me dijo que solo estaba siendo dramática y me dejó tirada en el piso». Nicole frunció el ceño. Viviana Marcus estaba cansado. Había tenido un día difícil en el trabajo. Y yo tuve un día difícil en el piso del baño. Podía ver la irritación creciendo en su rostro. Nicole no estaba acostumbrada a que yo le respondiera. Durante 15 años yo había sido la suegra perfecta, callada, complaciente, invisible. «Mira», dijo con ese tono que usaba cuando hablaba con gente que consideraba inferiores, meseros, empleados de tiendas. «Yo. Todos estamos bajo mucho estrés ahora mismo. Marcus tiene presión en el trabajo. Los niños tienen exámenes. Yo tengo turnos dobles en el hospital. No podemos estar preocupándonos por pequeños accidentes. Pequeños accidentes. Mi cadera magullada, mi dolor, mi humillación, todo reducido a pequeños accidentes». «Entiendo», dije tranquilamente, pero por primera vez lo que entendía no era su perspectiva.
Era la verdad de mi situación. Nicole tomó una taza de café y salió. Ni siquiera miró el desayuno que había preparado. A las 7 Dylan bajó. Mi nieto de 16 años, alto y desgarbado, con audífonos puestos antes de llegar a la cocina. Tomó una tortilla enrollada a un plátano y salió por la puerta sin sacar los audífonos. No estoy segura de que siquiera registrara que yo estaba allí. A las 7:30 Sofía bajó. 13 años en esa edad difícil entre niñez y adolescencia. Fue la única que me miró. Buenos días, abuela. Buenos días, mija. Algo en mi voz debe haber sonado diferente porque se detuvo. Abuela, ¿estás bien? Por un momento estuve tentada a decirle la verdad, a contarle sobre la caída, el dolor, las palabras de su padre. Pero miré sus ojos jóvenes y vi preocupación real allí y no pude hacerlo. No podía poner esa carga en una niña de 13 años. Estoy bien, corazón. Solo un poco cansada. Ella asintió, tomó su mochila y se fue a la escuela. Y entonces estaba sola, en una casa de 5 habitaciones donde yo era la única persona rodeada de evidencia de una familia que me había olvidado. Me senté en la mesa de la cocina, la mesa que yo había comprado hace 25 años con mis ahorros de costura. Miré alrededor de la cocina los gabinetes que yo había sugerido, los electrodomésticos que yo había ayudado a pagar, las cortinas que yo había cosido. Todo en esta casa tenía mis huellas, mi trabajo, mi dinero, mi amor. Pero nadie lo veía, nadie lo recordaba. Para ellos yo era solo, ¿qué? Un servicio de cocina gratuito, una niñera ocasional, un mueble viejo que todavía funcionaba. El dolor en mi cadera palpitaba con cada latido del corazón. Necesitaba ver a un doctor, pero no tenía cómo llegar. Marcus había tomado el único auto que yo podía conducir para reparaciones hace 6 meses y nunca lo había devuelto. Nicole tenía su propio auto, pero nunca ofrecía llevarme a ningún lado. Tomé el teléfono y llamé a un Uber, algo que nunca había hecho antes. Algo que me hacía sentir vieja e incompetente, pidiéndole a un extraño que me llevara al doctor porque mi propia familia no podía molestarse. Pero lo hice, porque en ese momento, sentada en esa cocina vacía, tomé una decisión. Iba a cuidar de mí misma, porque nadie más lo haría. Mientras esperaba el Uber afuera de la casa, los recuerdos llegaron. No los pedí, pero vinieron de todos modos, como siempre lo hacen cuando estás tratando de entender cómo llegaste a un lugar que nunca quisiste estar. 1985, Marcus tenía 5 años. Era un niño pequeño y dulce, con rizos oscuros y ojos grandes que me miraban como si yo fuera todo su mundo. Y en ese entonces yo lo era. Su padre Roberto nos había dejado 2 meses antes. Simplemente se fue un día mientras yo estaba en el trabajo. Tomó su ropa, su guitarra y los $800 que teníamos en el frasco de galletas para emergencias. Dejó una nota: lo siento, no puedo hacer esto. No puedo hacer esto. 4 palabras para resumir el final de un matrimonio. 4 palabras que significaban que yo, a los 22 años, era una madre soltera con un niño pequeño y sin educación más allá de la preparatoria. Pero no me rendí. Conseguí un trabajo en una fábrica de ropa durante el día. Por las noches traía trabajo a casa: costura a mano, reparaciones, cualquier cosa que me pagara. Marcus se sentaba a mi lado en la mesa de la cocina de nuestro pequeño apartamento, coloreando con crayones, mientras yo cosía bajo una lámpara prestada. «Mami, ¿por qué trabajas tanto?», me preguntó una noche. «Porque te amo, mijo. Porque quiero que tengas una vida mejor que yo». Él me abrazó con sus bracitos pequeños. «Cuando sea grande voy a cuidar de ti, mami. Te lo prometo». Debí haber sabido que las promesas de un niño de 5 años no son contratos. Pero en ese momento, con mi niño abrazándome mientras mis dedos sangraban de tanto coser, creí en esa promesa con todo mi corazón. 1998. Marcus tenía 18 años. Acababa de recibir su carta de aceptación de la Universidad de Texas en San Antonio. Estaba en la cocina, una cocina más grande ahora, en una casa más bonita que había logrado comprar después de años de trabajo, sosteniendo la carta con las manos temblorosas. «Mamá». Me aceptaron. Pero la colegiatura, su voz se quebró. Yo ya lo sabía. Ya había estado ahorrando durante 2 años, vendiendo mi máquina de coser vintage, la que había heredado de mi abuela, haciendo turnos dobles, viviendo de frijoles y arroz para que cada centavo pudiera ir a la educación de mi hijo. «Tengo el dinero, mijo». «Mamá, no, no puedes. Es tu máquina. La máquina es solo una cosa.
Tú eres mi hijo. Tú eres mi futuro. Le di $30,000, todo lo que había ahorrado. Todo. Él lloró. Me abrazó. Mamá, te juro que voy a hacer que esto valga la pena. Voy a ser exitoso. Voy a cuidar de ti siempre. Otra promesa. Y yo, tonta de mí, volví a creer. 2005, Marcus tenía 25 años. Acababa de terminar un máster en administración de empresas. Tenía una idea para un negocio, una empresa de construcción enfocada en renovaciones residenciales. Mamá, esta es mi oportunidad, pero necesito capital inicial. $80,000. Yo había vuelto a ahorrar. Después de pagar su universidad había comenzado de nuevo. Trabajando, ahorrando, negándome cualquier lujo. Para mi retiro, pensaba. Para mi vejez. Pero cuando mi hijo me miró con esos ojos, los mismos ojos del niño de 5 años, que prometió cuidar de mí, ¿qué podía hacer? Usaremos la casa como garantía. Le dije, la pondré a mi nombre para el préstamo porque tú todavía no tienes suficiente historial crediticio. Fuimos al banco juntos. Firmé los papeles. La casa quedó a mi nombre con un gravamen de $80,000 contra ella. Es temporal, mamá. Tan pronto como el negocio despegue, transferiré la casa a mi nombre y te pagaré. No hay prisa, mijo. Confío en ti. Debí preguntarme por qué nunca transfirió la propiedad. Debí preguntarme por qué año tras año, cuando su negocio comenzó a prosperar, nunca mencionó pagar la deuda. Pero no lo hice, porque todavía creía en las promesas de mi hijo. 2015, Marcus, a los 35 años, conoció a Nicole. Enfermera bonita con una familia adinerada que claramente consideraba que Marcus estaba por debajo de su estándar. La primera vez que vino a cenar, Nicole miró alrededor de mi casa, la casa que yo había comprado, mantenido, llenado de amor, con una expresión que solo puedo describir como desdén educado. Es acogedora, dijo, lo cual es código para pequeña y anticuada, pero Marcus la amaba, y yo quería que mi hijo fuera feliz. Así que sonreí y serví la mejor comida que sabía hacer, y traté de ignorar la forma en que Nicole apenas probaba la comida, como si temiera contaminarse con mi cocina humilde. Cuando anunciaron su compromiso 6 meses después, Marcus vino a verme. Mamá, Nicole y yo queremos vivir aquí, después de casarnos. Mi corazón se hundió. Esta era mi casa, mi refugio, el lugar que había construido para mí después de todos los años de lucha. Marcus, es una casa pequeña, solo 2 habitaciones. Podemos expandirla, agregar otra habitación. Y mamá... Hizo una pausa incómodo. Nicole y yo necesitaremos la habitación principal. Para nosotros, tú podrías tomar la habitación más pequeña. La habitación más pequeña. El cuarto que yo había usado como oficina de costura. 8 por 10 pies. Pero miré a mi hijo y vi al niño de 5 años y dije, claro, mijo. Lo que necesites. Otra concesión. Otra pieza de mí misma que regalé. 2018-2023. Los años se mezclaron. Nicole nunca me llamó mamá. Nunca preguntó mi opinión sobre la decoración mientras rediseñaba en mi casa. Nunca agradeció cuando cuidaba a Dylan y Sofía mientras ella y Marcus salían. Marcus se volvió más distante, más ocupado, más molesto por mi presencia. Las conversaciones se volvieron monosílabos. Las cenas familiares se volvieron raras, y cuando sucedían yo era más sirvienta que matriarca. Lentamente, tan lentamente que no me di cuenta hasta que fue demasiado tarde, me volví invisible en mi propia casa. El Uber llegó, un joven amable que me ayudó a entrar al auto notando mi cojera. «Está bien, señora». «Estaré bien», mentí, porque todavía no sabía si eso era verdad. La clínica estaba llena de gente esperando. Ancianos, madres con niños, gente enferma tosiendo en el aire reciclado. Tomé un número y me senté sintiendo cada palpitación en mi cadera. 45 minutos después, una enfermera llamó mi nombre. Me pesó. Tomó mi presión arterial y hizo las preguntas rutinarias. Entonces entró el doctor Patel. El doctor Patel había sido mi médico durante 15 años. Un hombre de 50 y tantos con cabello gris y una forma amable de escuchar que me hacía sentir como si realmente le importara no solo que yo fuera otra paciente más. «Señora Morales», dijo sentándose, «¿qué la trae hoy?». Le conté sobre la caída, el piso mojado, el dolor.
Traté de mantenerlo simple clínico, pero cuando llegué a la parte donde Marcus me dejó en el piso, mi voz se quebró. El doctor Patel frunció el ceño. Su hijo no la ayudó. Estaba ocupado. El silencio que siguió fue pesado con cosas no dichas. Vamos a hacer algunos rayos X, dijo finalmente. Y señora Morales, necesito preguntarle algo. ¿Se siente segura en su hogar? La pregunta me sorprendió. Segura no me están lastimando físicamente si es lo que pregunta. El abuso no siempre es físico. Sus palabras se quedaron conmigo mientras me hacían los rayos X, mientras esperaba los resultados, mientras trataba de no pensar en lo que estaba implicando. 30 minutos después, el doctor Patel regresó con radiografías en la mano y una expresión seria en su rostro. Señora Morales tiene una fractura capilar en la cadera. No es severa, pero necesita sanar adecuadamente. Nada de actividad pesada, mucho descanso, posiblemente fisioterapia. Mi corazón se hundió. ¿Cómo iba a descansar cuando tenía una casa que mantener, comidas que cocinar, una familia que no se daría cuenta si yo descansara o no? Pero hay algo más, continuó el doctor Patel. Los rayos X muestran osteoporosis avanzada. Sus huesos están muy frágiles, señora Morales. Mucho más de lo que deberían estar para su edad. Osteoporosis, sí. Probablemente de años de nutrición inadecuada y estrés físico. Ha estado comiendo bien, descansando lo suficiente. Pensé en todas las veces que comí las sobras que los demás dejaban. Todas las noches que me quedé despierta tarde limpiando. Todos los años que puse las necesidades de los demás antes que las mías. Hago lo que puedo. Señora Morales, necesito ser directo con usted. Si se cae otra vez una caída fuerte, podría romperse la cadera completamente. Eso requeriría cirugía. Una cirugía que sin seguro médico adecuado costaría alrededor de $45,000. El número me golpeó como un puño. $45,000. Yo tenía... ¿Cuánto tenía ahorrado? Tal vez $4,000. Después de 40 años de trabajo. Su hijo, dijo el doctor Patel cuidadosamente. Él tiene seguro médico que la cubriría. Yo no lo sé. Nunca he preguntado. Otra pausa pesada. Señora Morales, voy a ser franco con usted. En mis 15 años como su médico la he visto volverse cada vez más pequeña. No físicamente, pero en la forma en que habla de sí misma, en la forma en que minimiza sus propias necesidades. Sentí lágrimas picando en mis ojos. Usted merece cuidado, dijo suavemente. Usted merece que su familia se preocupe cuando se lastima, y si no lo están haciendo, hizo una pausa. Entonces tal vez es tiempo de preguntarse por qué está sacrificando su salud por personas que no están dispuestas a sacrificar ni siquiera su tiempo por usted. Sus palabras me rompieron. Algo en mí que había estado sosteniendo todo junto finalmente se quebró, y lloré allí en esa oficina estéril con su iluminación fluorescente y sus carteles sobre diabetes y presión arterial. El doctor Patel me entregó pañuelos. No dijo nada más. Solo se sentó allí dándome espacio para llorar. Cuando finalmente pude hablar, pregunté, ¿qué se supone que debo hacer? Primero, cuidar de usted misma, descansar, dejar que la fractura sane, tomar estos suplementos de calcio. Me entregó una receta. Segundo, tener una conversación honesta con su familia sobre sus necesidades. Y tercero, se detuvo. Tercero, considere qué quiere para los años que le quedan. Porque, señora Morales, usted podría vivir otros 20, 30 años. La pregunta es, ¿quiere pasarlo sintiéndose invisible? No tenía respuesta. Todavía no. En el mostrador de salida, la recepcionista me entregó la cuenta. 320 yenes por la visita y los rayos X. Saqué mi billetera. Tenía 180 en efectivo. El resto tendría que ir en mi tarjeta de crédito, la tarjeta que estaba tratando de no usar porque el balance ya estaba subiendo. Pagué. Salí al calor de Texas. Llamé otro Uber para regresar a casa. Y en ese viaje de 20 minutos, mientras el conductor ponía música ranchera suave y San Antonio pasaba por la ventana, algo comenzó a crecer en mí. No era rabia todavía. Era algo más frío, más calculador. Era la comprensión de que el doctor Patel tenía razón. Yo merecía mejor. Y si mi propia familia no podía verlo, entonces tendría que enseñarles. De alguna manera. Esa noche Nicole hizo algo raro. Cocinó la cena. En 15 años de vivir bajo el mismo techo podía contar con una mano las veces que Nicole había cocinado.
Usualmente yo preparaba todo, o pedían comida para llevar. Pero esta noche, cuando regresé de la clínica cojeando exhausta dolorida, encontré a Nicole en la cocina haciendo algo con pollo y verduras que olía sorprendentemente bien. Viviana me saludó sin mirar hacia arriba. Marcus llegará tarde. Problema en un sitio de construcción, así que pensé en hacer algo rápido. Oh, gracias. Me senté en la mesa de la cocina observándola. Ella se movía por M.I. Cocina con la confianza de alguien que se sentía dueña del espacio, porque para ella supongo que lo era. ¿Fuiste al doctor?, preguntó casualmente. Sí. Y tengo una fractura capilar en la cadera, osteoporosis. Necesito descansar. Ese fue todo su reconocimiento. Como si le hubiera dicho que había comprado leche. Marcus llegó a las 7:30. Se veía cansado con su camisa de trabajo llena de polvo y su cara marcada por estrés. Parte de mí, la parte que todavía era su madre, quiso preguntarle si estaba bien. Pero recordé cómo me había dejado en el piso del baño y el impulso murió. Los niños bajaron cuando Marcus llamó. Dylan con audífonos alrededor del cuello. Sofía con su teléfono en la mano. Una familia moderna conectada a todo excepto entre sí. Nos sentamos. Nicole sirvió. Y entonces Marcus dejó caer la bomba. Familia, comenzó en ese tono que usaba cuando iba a anunciar algo importante. Nicole y yo hemos estado hablando, y hemos decidido remodelar la casa. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Vamos a expandir nuestra habitación, continuó. Agregar un vestidor más grande para Nicole, actualizar el baño, y para hacer eso, hizo una pausa sin mirarme. Vamos a convertir la habitación de mamá en parte del nuevo vestidor. El silencio en la mesa fue total. Incluso los niños levantaron la vista de sus teléfonos. ¿Dónde voy a dormir? Mi voz sonó pequeña incluso para mis propios oídos. Hay ese cuarto en el primer piso, dijo Nicole. El cuarto de almacenamiento al lado de la cocina. Es perfecto para una persona. Pequeño pero acogedor. El cuarto de almacenamiento. 8 por 10 pies. Sin ventanas. Originalmente diseñado para una empleada doméstica que nunca tuvimos. Pero ese cuarto es muy pequeño y oscuro. Y... Mamá, Marcus me interrumpió. Su voz tenía ese tono de no hagas esto difícil. No necesitas mucho espacio, y francamente tiene más sentido. Estás envejeciendo. Las escaleras son peligrosas. Esto es más seguro para ti, más seguro para mí, o más conveniente para ellos. ¿Cuándo tragué saliva? ¿Cuándo planean hacer esto? Obtuvimos presupuestos hoy, dijo Marcus finalmente mirándome. Podemos empezar el próximo mes, tal vez antes. No deberían consultarme primero. Nicole dejó escapar un pequeño suspiro. Viviana, esta es nuestra casa ahora. Marcus y yo tomamos las decisiones sobre renovaciones. Nuestra casa, no mi casa, no nuestra casa incluyéndome, su casa, donde yo era solo una inquilina, una carga. Sofía, mi nieta dulce de 13 años, habló. Espera en ese cuarto al lado de la cocina. Abuela, es realmente pequeño. ¿Dónde vas a poner tus cosas? No necesita mucho, dijo Marcus. Solo lo esencial. Pero papá... Sofía, esto no es asunto tuyo. La voz de Marcus era cortante. Los adultos están hablando. Dylan miró incómodo. Es bastante pequeño ese cuarto, para cualquier persona. Dylan, Nicole lo interrumpió. Tu abuela estará bien. Los adultos mayores realmente no necesitan mucho espacio. Adultos mayores, como si yo fuera un mueble viejo que podían meter en un closet. Algo dentro de mí, algo que había estado construyéndose todo el día desde las palabras del doctor. Patel, desde el dolor en mi cadera, desde años de ser invisible, finalmente alcanzó su punto de quiebre. No, dije en voz baja. Perdón, Marcus frunció el ceño. Dije no, más fuerte esta vez. Mamá, no estamos pidiendo permiso. Y yo no estoy dando mi consentimiento. No me voy a mudar a un cuarto de almacenamiento en mi propia casa. Tu casa. La risa de Nicole fue breve y cruel. Viviana, esta casa está a nombre de Marcus. Ha sido su casa durante años. Y ahí fue cuando lo supe, con absoluta claridad. Ellos no sabían que la casa todavía estaba registrada a M.I. nombre, que Marcus nunca había completado la transferencia después de obtener el préstamo hace todos esos años. Asumían que yo no tenía poder.
que yo no tenía derechos, que yo era solo una anciana viviendo de su caridad. Y en ese momento, sentada en esa mesa mirando a mi hijo y a su esposa planeando mi vida sin mí, tomé una decisión. No les diría, todavía no. Primero necesitaba verificar. Necesitaba estar segura. Necesitaba tener un plan. Entiendo, dije tranquilamente. Marcus pareció sorprendido. Probablemente esperaba más pelea. Bien, me alegra que seas razonable sobre esto, mamá. Me levanté de la mesa. No había tocado mi comida. ¿A dónde vas?, preguntó Nicole. A mi habitación, la que todavía tengo, por ahora. Subí las escaleras lentamente sintiendo cada peldaño en mi cadera fracturada. Detrás de mí escuché a Marcus decir, bueno, eso fue más fácil de lo que pensé. Y Nicole riéndose. En mi habitación, la que planeaban tomar, cerré la puerta y fui directo a mi escritorio. Al fondo del cajón inferior, bajo años de recibos y fotos viejas, estaban mis documentos importantes. Los saqué con manos temblorosas. Y ahí estaba, la escritura de la casa, fechada 2005, registrada a nombre de Viviana María Morales. Mi casa, legalmente, oficialmente, completamente mía. Marcus nunca la había transferido. Tal vez se olvidó. Tal vez asumió que eventualmente se encargaría de ello. O tal vez en el fondo siempre supo que si la casa estaba a mi nombre, podría usarla como garantía para más préstamos para su negocio. Sea cual fuera la razón, la casa era mía. También encontré otra cosa. Extractos bancarios. Años de ellos. Cada transferencia que había hecho a Marcus para su negocio. No solo los $80,000 iniciales, sino $5,000 aquí cuando necesitaba equipo nuevo. $12,000 allá cuando tuvo un problema de flujo de efectivo. $8,000 para una emergencia de nómina. Sumé los números. Una vez, 2 veces, 3 veces para estar segura. $127,000. $127,000 que le había dado a mi hijo a lo largo de 18 años. Dinero que él nunca mencionó pagar. Dinero que probablemente había olvidado que siquiera le había dado. Me senté en mi cama sosteniendo estos documentos y sentí ese frío nuevamente. Esa rabia calculadora que piensa. Tenía poder. Tenía evidencia. Tenía derechos. La pregunta era qué iba a hacer con ellos. Esa noche no dormí. ¿Cómo podía mi mente daba vueltas con posibilidades, con planes a medio formar, con preguntas que no tenía respuestas? La escritura de la casa estaba sobre mi mesita de noche junto a los extractos bancarios. Cada vez que cerraba los ojos veía los números. $127,000, 40 años, una cadera fracturada, un cuarto de almacenamiento. A las 5 de la mañana me rendí y me levanté. Bajé las escaleras más despacio que nunca, mi cadera protestaba con cada movimiento. Pero no preparé el desayuno. Por primera vez en 40 años no lo hice. En su lugar me hice una taza de café, solo para mí. Me senté en la mesa de la cocina y miré por la ventana hacia el jardín que había plantado hace 20 años, las rosas que había cuidado, el pequeño limonero que había cultivado desde una semilla. Todo mío. Técnicamente, legalmente. ¿Pero qué significaba eso realmente? A las 6 escuché movimiento arriba. Marcus preparándose para el trabajo. A las 6:15 bajó las escaleras. Lo escuché entrar a la cocina. Hubo una pausa cuando vio que no había desayuno esperándolo. «Mamá», su voz sonaba confundida. «Buenos días, Marcus. ¿No preparaste el desayuno?» «No. Mi cadera me duele demasiado. El doctor dijo que necesito descansar». Era verdad, pero también era una prueba, para ver qué diría, qué haría. «Oh», otra pausa. «Bueno, supongo que agarraré algo en el camino». Y eso fue todo. Ni «¿Cómo está tu cadera?», ni «¿Qué dijo el doctor?», ni siquiera «¿Puedo ayudarte con algo?». Solo «Supongo que agarraré algo en el camino». Se fue. La puerta se cerró. Y yo me quedé allí sosteniendo mi café sintiendo una extraña mezcla de dolor y liberación. A las 7, cuando Nicole y los niños se habían ido también sin preguntar por mí, sin notar que algo era diferente, salí de la casa. Caminé despacio con cuidado cruzando el césped hacia la casa de al lado. Claire Henderson había sido mi vecina durante 20 años. Teníamos 65 años viuda desde hace 5 con un cabello plateado precioso que ella usaba corto y con orgullo. Ella solía decir que cada cana era una medalla de honor por sobrevivir a la vida. Toqué su puerta.
Ella abrió en bata con una taza de café en la mano y su rostro se iluminó al verme. Vivi, qué sorpresa tan temprano. Pasa, pasa. Su casa olía a café y canela. Tenía plantas por todos lados, su pasión era la jardinería interior. Nos sentamos en su cocina luminosa y por primera vez en días sentí que podía respirar. Te ves terrible, dijo Claire sin rodeos. Eso era lo que me gustaba de ella, sin juegos, sin falsedades. ¿Qué pasó? Y le conté. Todo, la caída, las palabras de Marcus, el plan de la remodelación, el doctor, los documentos que había encontrado. Todo salió en un torrente que no pude detener, y cuando terminé estaba llorando otra vez. Claire no dijo nada por un momento, solo tomó mi mano sobre la mesa y la apretó. Vivi, dijo finalmente, necesito contarte algo, algo que nunca te conté porque me daba vergüenza. Me sequé los ojos. Hace 6 años antes de que Tom muriera, mi hijo mayor Michael intentó hacer algo similar. Quería que Tom y yo firmáramos la casa a su nombre. Decía que era para protegernos en caso de que necesitáramos un asilo de ancianos. Que Medicaid no podría tomar la casa si ya estaba a su nombre. Y lo hiciste. Casi lo hice. Tom estaba confundido, ya empezaba con el Alzheimer, aunque no lo sabíamos todavía. Estaba a punto de firmar. Pero algo me detuvo. Llamé a un abogado primero. Y descubrí que era una estafa. Si transferíamos la casa, Michael podría venderla. Y ese protegernos de Medicaid era mentira. De hecho, habría hecho las cosas peores para nosotros. Sentí un escalofrío. ¿Qué hiciste? Lo confronté. Le dije que sabía lo que estaba haciendo. Le dije que si quería una relación conmigo tenía que tratarme con respeto. No como un cajero automático. No como una incapacitada que no podía tomar sus propias decisiones. ¿Cómo reaccionó? Se puso furioso. No me habló durante 2 años. 2 años Vivi, mi propio hijo, porque no dejé que me robara mi casa. Dios mío. Pero ¿sabes qué? Esos 2 años fueron los mejores de mi vida. Después de que Tom murió, viví según mis términos. Hice lo que quise. Viajé, tomé clases, me hice de amigas. Y eventualmente Michael regresó. Pidió disculpas. No del todo sinceras, pero algo. Y ahora tenemos una relación. En mis términos. Claire se inclinó hacia adelante. Lo que intento decir, Vivi, es esto. Los hijos a veces olvidan que sus padres son personas, con derechos, con sentimientos, con poder, y a veces tienes que recordárselos. Pero Marcus es todo lo que tengo. ¿Es él o eres tú todo lo que tú tienes? La pregunta me golpeó como una bofetada, o tal vez como un despertar. Vivi, tienes opciones, más opciones de las que crees, y conozco a alguien que puede ayudarte a entenderlas. ¿Quién? Un abogado, Robert Chen. Él me ayudó con mi situación con Michael. Es bueno, es honesto, y especializa en derecho familiar y de ancianos. No sé si puedo pagar un abogado. La primera consulta es gratis. Solo habla con él. Averigua cuáles son tus derechos. ¿Qué puedes hacer? Y entonces decides. Miré a mi amiga, esta mujer que había pasado por su propio infierno y había salido más fuerte. Y por primera vez desde la caída sentí algo parecido a la esperanza. Está bien, dije. Llamaré. Claire sonrió. Esa es mi Vivi. Ahora vamos a desayunar. Juntas, como personas civilizadas que se merecen comer en paz. Y lo hicimos. Y fue la mejor comida que había tenido en años. 2 días después, estaba sentada en la oficina del abogado Robert Chen en el centro de San Antonio. La oficina estaba en el 5º piso de un edificio modesto con ventanas que daban a la ciudad que había sido mi hogar durante toda mi vida adulta. Robert Chen no era lo que esperaba. Era más joven, probablemente de 55 años, con cabello negro apenas comenzando a encanecer en las sienes. Tenía una forma de escuchar que me recordaba al Dr. Patel, como si realmente le importara, no solo estuviera esperando su turno para hablar. Señora Morales, dijo después de que terminé de contarle mi historia. Había traído todos los documentos, la escritura de la casa, los extractos bancarios, incluso las facturas médicas del Dr. Patel. Permítame ser muy claro sobre algo. Esta casa es legalmente suya, 100% suya. Pero Marcus ha estado pagando la hipoteca. Ha estado pagando una hipoteca sobre una casa que usted posee. Eso no le da derechos de propiedad. Eso solo significa que él está contribuyendo a los gastos de una propiedad que no es suya.
Dejé que eso se asentara. Entonces, ¿podría pedirle que se vaya? Sí, bajo la ley de Texas, como dueña de la propiedad, usted puede emitir un aviso de desalojo de 30 días a cualquier ocupante, incluyendo a su hijo. La palabra desalojo me hizo estremecer. Sonaba tan final, tan cruel. Pero continuó Robert, también tenemos que hablar de complicaciones. ¿Qué complicaciones? Marcus podría argumentar que tiene un interés implícito en la propiedad basado en sus pagos de hipoteca durante... ¿Cuánto tiempo? 15 años. 15 años de pagos. Eso es significativo. Podría argumentar algo llamado fideicomiso constructivo o posesión adversa. No ganaría la ley, está claramente de su lado, pero podría hacer las cosas complicadas y costosas. Mi corazón se hundió. ¿Cuán costosas? Si él contrata a un abogado y pelea, estamos hablando de $10,000 a $15,000 en honorarios legales. Para usted, tal vez más. Pensé en mi cuenta bancaria, los $4,200 que había ahorrado después de toda una vida de trabajo. No tengo ese dinero. Lo sé. Por eso necesitamos pensar estratégicamente. Robert se inclinó hacia adelante. Señora Morales, déjeme preguntarle algo. ¿Qué quiere realmente? Porque hay diferentes caminos aquí y necesitamos elegir el correcto para usted. Yo no quiero perder a mi hijo, pero tampoco quiero seguir siendo tratada como nada. Entonces no estamos buscando guerra nuclear, estamos buscando negociación desde una posición de poder. No entiendo. Mire, su hijo no sabe que la casa todavía está a su nombre, ¿verdad? No, creo que asumen que está a nombre de él. Perfecto. Esa es su ventaja. El elemento sorpresa. La pregunta es, ¿cómo lo usa? Robert sacó una libreta. Opción 1 le dice a su hijo la verdad ahora. Le muestra los documentos. Le exige respeto y cambios. O él se va. Rápido, directo, pero con alto riesgo de explosión emocional. Asentí escuchando. Opción 2. Transferimos la casa a su nombre con condiciones. 50-50 de propiedad, pero con cláusulas que protegen sus derechos. Usted mantiene derecho de residencia de por vida. Cualquier venta requiere su aprobación. Él paga de vuelta los $127,000 tal vez en pagos pequeños sin interés. Es generoso, pero establece límites. Y opción 3. Opción 3 es la nuclear. Emite desalojo. Él tiene 30 días para irse. Usted vende la casa o vive en ella sola o con quien usted elija. Termina la relación tal como está, pero usted mantiene su dignidad y su poder. 3 opciones. 3 futuros completamente diferentes. ¿Cuánto costaría si eligiera una opción que requiere su ayuda? Para hoy, para la consulta y revisar sus documentos, nada. Gratis como prometí. Si decide seguir adelante con cualquier acción legal, mis honorarios serían $3,500 por adelantado más $250 por hora después de eso. $3,500. Casi todo lo que tenía. Puedo pensarlo. Por supuesto. Pero señora Morales, déjeme decirle algo. Robert se quitó los lentes. En 30 años de practicar derecho familiar he visto muchos casos como el suyo. Padres ancianos explotados por sus propios hijos. Y la mayoría de ellos nunca hacen nada porque tienen miedo. Miedo de estar solos. Miedo de perder a su familia. Miedo de ser egoístas. Se inclinó hacia adelante. Pero aquí está la verdad. Establecer límites no es egoísmo. Es supervivencia. Y si su hijo realmente lo ama, sobrevivirá a tener que tratarla con respeto. Si no puede, entonces ¿qué tipo de amor es ese realmente? Sus palabras se quedaron conmigo todo el camino a casa. Pasé la siguiente semana en un estado extraño. Por fuera era la misma Viviana de siempre, callada, obediente, invisible, pero por dentro estaba reuniendo evidencia, tomando notas, preparándome. Dejé de preparar el desayuno todas las mañanas. Marcus se quejó los primeros 2 días, luego simplemente empezó a comprar algo en el camino. Nicole no dijo nada, probablemente agradecida de tener la cocina para ella misma por las mañanas. Pero estaba observando, escuchando, aprendiendo. Día 1. Descubrí que Marcus tenía problemas financieros. No había querido saberlo, pero una noche escuché una llamada telefónica. Él estaba en su oficina casera, la habitación que solía ser mi oficina de costura, con la puerta casi cerrada, pero no completamente. No puedo perder esta casa, Nicole. Es todo lo que tenemos como garantía. Si el banco ve que no podemos refinanciar,
Estamos arruinados. Refinanciar. Nuestra casa. No mi casa. Querían usar mi casa como garantía para salvar su negocio. Día 2, Nicole estaba hablando por teléfono con su hermana. Yo estaba en el jardín supuestamente arreglando las rosas. Ella estaba en el patio sin saber que podía escucharla a través de la ventana abierta. Te digo, Beth está siendo imposible últimamente. No cocina, no limpia como antes. Honestamente creo que está haciendo todo esto para llamar la atención después de esa caída ridícula. Esa caída ridícula, la fractura capilar en mi cadera, mi osteoporosis, todo ridículo. Necesitamos sacarla de aquí, continuó Nicole. Hay ese lugar Vista Hermosa Senior Living. Es básico pero limpio, como $2,500 al mes. Si dividimos el costo entre nosotros y su seguro social, podría funcionar. Querían enviarme a un asilo de ancianos. Sin preguntarme, sin siquiera decírmelo. Día 3 encontré algo más. Estaba buscando un recibo viejo en el escritorio de Marcus. Él me había pedido que lo encontrara irónicamente, y vi un documento. Una solicitud de préstamo. Querían pedir $200,000, usando la casa como garantía. La casa que pensaban que era de ellos. Tomé una foto con mi teléfono, algo que Sofía me había enseñado a hacer. Evidencia. Día 4, Dylan me buscó. Mi nieto, que apenas me hablaba últimamente, entró a la cocina donde yo estaba tomando té. Abuela, dijo. Sonaba incómodo. ¿Puedo preguntarte algo? Claro, mijo. ¿Estás bien? Pareces diferente últimamente. Diferente, porque estaba empezando a defenderme. Estoy bien, Dylan. ¿Por qué preguntas? Es solo... Escuché a mamá y papá hablando sobre mudarte a un lugar diferente. Se veía genuinamente preocupado. No quiero que te vayas. Mi corazón se derritió un poco. No me voy a ningún lado, corazón. ¿Bien? Porque este es tu hogar también, y sería raro sin ti. Después de que se fue lloré un poco, pero no de tristeza, de algo más complicado, porque al menos una persona en esta familia todavía me veía como humana. Día 5, Claire vino a visitarme. Le mostré todo lo que había descubierto, las conversaciones que había escuchado, los documentos que había encontrado. Vivi, dijo leyendo la solicitud de préstamo. Ellos están planeando poner la casa en riesgo. Si el negocio falla, podrías perder tu casa. Lo sé. ¿Y aún no les has dicho que está a tu nombre? No. Vivi, todavía no, Claire. Necesito un plan. Algo más que solo enojarme. Claire me miró por un largo momento. Estás cambiando, ¿sabes? La Vivi que conocí hace 20 años nunca habría hecho esto. Nunca habría espiado, reunido evidencia, planeado. ¿Es algo bueno o malo? Es algo necesario. Ella tomó mi mano. Pero Vivi, escúchame. Cuando finalmente les digas, va a ser feo. Van a decir cosas horribles. Van a tratar de hacerte sentir culpable. Necesitas estar preparada. Lo sé. ¿Estás realmente lista para esto, para posiblemente perder a tu hijo? Esa fue la pregunta, no es así. La pregunta que había estado evitando. Estaba lista para arriesgarlo todo. Pensé en las palabras de Marcus. Solo te caíste para llamar la atención. Pensé en Nicole hablando de mí como si fuera un mueble viejo. Pensé en el cuarto de almacenamiento donde querían meterme. Sí, dije finalmente. Estoy lista, porque Claire, ya lo perdí. El Marcus que conocía, el niño que me amaba, ese Marcus se fue hace años. Y he estado pretendiendo que todavía existe, pero no existe. Y si está ahí, debajo de todo el estrés y la presión, que si solo necesitas recordarle, entonces, dije lentamente, necesitará que le recuerde de una manera que no pueda ignorar. Elegí un viernes por la noche, una semana después de mi conversación con Robert Chen. Había usado la mayoría de mis ahorros, $3,500, para retenerlo oficialmente como mi abogado. Él había preparado documentos, había revisado mis opciones, y me había dado una pieza crucial de consejo. Señora Morales, cuando confronte a su familia, hágalo desde una posición de calma y poder, no desde enojo o emoción. Muéstreles que está en control, que ha pensado esto, que no están tratando con la anciana que pueden manipular, sino con una mujer que conoce sus derechos. Así que esa mañana hice algo que no había hecho en años. Cociné una comida real. Mole poblano, la receta de mi abuela, la que tardaba horas en preparar. Arroz mexicano, frijoles refritos hechos desde cero, tortillas hechas a mano.
El tipo de comida que solía hacer cuando Marcus era niño, cuando cocinar era un acto de amor en lugar de obligación. Puse la mesa correctamente, con el mantel bueno, los platos buenos, velas incluso. Cuando Marcus llegó a casa y olió la comida, se detuvo en la entrada. «Mamá, ¿qué es todo esto?» «Es viernes», dije simplemente. Pensé que sería bueno tener una cena familiar apropiada. Nicole, los niños pueden venir todos. Se veía confundido, pero también complacido. Como si por un momento recordara cuando las cenas familiares eran algo que esperábamos no soportábamos. «Claro, mamá. Suena bien». A las 7 todos estaban sentados. Serví la comida. Todos comieron en silencio por unos minutos y podía ver en sus rostros que reconocían que esta era mi comida. El tipo de comida que había dejado de hacer porque nadie parecía importarle. «Esto está delicioso, abuela», dijo Sofía. «Gracias, mija». «Sí, mamá», añadió Marcus, «como en los viejos tiempos». Los viejos tiempos, cuando yo era valorada, cuando mi trabajo importaba. «Hay una razón por la que hice esta cena», dije poniendo mi tenedor abajo. Mi corazón latía como loco, pero mantuve mi voz calmada. «Necesito hablar con todos ustedes sobre algo importante». Nicole dejó escapar un pequeño suspiro. «Viviana, si esto es sobre la remodelación otra vez». «No es sobre la remodelación, es sobre esta casa». «¿Qué sobre ella?» Marcus frunció el ceño. Saqué una carpeta que había mantenido en mi regazo. La puse sobre la mesa. Lentamente, deliberadamente saqué el primer documento. «Estos», dije, «es la escritura de esta casa, fechada 2005. Cuando ayudaste a abrir tu negocio, Marcus, pusimos la casa como garantía para tu préstamo. ¿Recuerdas?» «Sí, claro. ¿Y recuerdas a nombre de quién pusimos la casa?» Hubo una pausa. Podía ver su cerebro trabajando, tratando de recordar detalles de hace 18 años. «Estaba a tu nombre, creo. Temporalmente, porque mi crédito no era lo suficientemente bueno todavía». «Temporalmente», repetí. «Exactamente. Iba a ser temporal». «¿Está a tu nombre ahora?», preguntó Nicole con un tono extraño en su voz. Empujé la escritura hacia ellos. «Nunca dejó de estar a mi nombre. Esta casa legalmente, oficialmente me pertenece. Completamente». El silencio en la mesa fue absoluto. Incluso los niños habían dejado de comer. Marcus tomó el documento. Lo leyó. Una vez, 2 veces. Su rostro pasó por varias expresiones: confusión, comprensión, y luego algo más oscuro. «Espera, esto es un error. Yo transfirió esto. No lo hiciste». «Debo haberlo hecho. He estado pagando la hipoteca durante 15 años. Has estado pagando la hipoteca de mi casa, lo cual aprecio, pero no hace que sea tu casa». Nicole se puso pálida. «Esto es ridículo. Marcus, dile». «Nicole». Mi voz fue más afilada de lo que había pretendido. «Déjame terminar, por favor». Saqué el segundo documento, los extractos bancarios. «Esto», dije, «es un registro de cada centavo que te he dado a lo largo de los años, Marcus. El préstamo inicial de $80,000, los $5,000 para equipo en 2008, los $12,000 para flujo de efectivo en 2011, los $8,000 para nómina en 2015 y varios otros». Empujé los papeles hacia él. «En total, $127,000 que te di para ayudarte a construir tu negocio. Eso fue un regalo, mamá. Para mi futuro, fue un préstamo, Marcus. Tú dijiste que me pagarías cuando pudieras. ¿Recuerdas decir eso?» Podía verlo en su rostro. Sí lo recordaba, pero probablemente había asumido que yo había olvidado, o que nunca pediría realmente que me pagara. «Mamá, yo no tengo ese tipo de dinero ahora mismo». «Lo sé. Tu negocio está en problemas. Estás tratando de refinanciar, usando mi casa como garantía, sin mi permiso». Marcus se puso rojo. «¿Cómo sabes eso?» «Porque encontré la solicitud de préstamo en tu escritorio, porque he estado prestando atención, porque finalmente abrí los ojos a lo que ha estado pasando en mi casa». «Esta no es solo tu casa», explotó Nicole. «Hemos vivido aquí durante 15 años. Hemos hecho pagos. Hemos mejorado la propiedad. Hemos criado a nuestros hijos aquí». «En mi casa», dije tranquilamente. «Como mis huéspedes, a quienes nunca les cobré renta, a quienes di un techo, y a cambio planeaban meterme en un cuarto de almacenamiento y eventualmente enviarme a Vista Hermosa Senior Living por $2,500 al mes». Nicole se congeló.
Como ley. Escuché tu llamada telefónica con tu hermana Nicole. Las paredes son delgadas. Y ustedes asumen que porque soy vieja soy sorda. O estúpida. O ambas. Saqué el último documento. Esto es una carta de mi abogado Robert Chen, delineando mis opciones legales, incluyendo mi derecho legal a emitir un aviso de desalojo de 30 días a todos los ocupantes de mi propiedad. Desalojo. Marcus se puso de pie su silla raspando contra el piso. Nos vas a desalojar. Siéntate, Marcus. No puedes hacer esto. Siéntate. Mi voz fue como acero, y por primera vez en... no podía recordar cuánto tiempo. Mi hijo me obedeció. No quiero desalojarlos, dije mirándolos a cada uno por turnos. Pero tampoco voy a seguir viviendo como una extraña en mi propia casa, como una carga, como alguien cuyas necesidades no importan. Mamá, nosotros no, comenzó Marcus. Me dejaste en el piso del baño, me dijiste que solo me había caído para llamar la atención, cuando en 40 años he buscado atención, cuando he pedido algo para mí. Las lágrimas comenzaban a picar en mis ojos, pero las contuve. No, no ahora. Ahora era el momento de ser fuerte. He dado todo por ti, Marcus. Mi juventud, mis sueños, mis ahorros, mi salud. ¿Y a cambio qué obtuve? Un hijo que no puede molestarse en ayudar a su madre cuando está herida. Una nuera que me habla como si fuera una empleada. Nietos que apenas saben que existo. Abuela, Sofía tenía lágrimas en sus ojos. No, mija, está bien. No es tu culpa. Tú todavía tienes tiempo de aprender a tratar a las personas con respeto. Miré a Marcus, a mi hijo. Al niño que había amado más que a mi propia vida. Así que aquí está la situación. Tengo poder aquí. Poder legal. Poder financiero. Y por primera vez en 40 años voy a usarlo. Vas a echarnos, dijo Nicole. Su voz era dura, amarga. No, voy a darte opciones. La misma cortesía que nunca me dieron a mí. Saqué una hoja de papel que Robert y yo habíamos preparado. Opción 1. Podemos arreglar esto como familia. Marcus y yo transferimos la propiedad a ambos nombres. 50-50, pero con condiciones. Yo mantengo mi habitación real, no un cuarto de almacenamiento. Tengo voz en todas las decisiones mayores sobre la propiedad. Marcus me paga los $127,000 en pagos mensuales, $500 al mes sin interés. Eso es generoso considerando que un préstamo real tendría interés. $500 al mes. Marcus se veía enfermo. Mamá, estamos ajustados como está. Entonces tal vez no deberían estar planeando una remodelación de $40,000. Silencio. Opción 2. Yo vendo la casa, divido las ganancias, digamos que vale $350,000 después de pagar la hipoteca restante. Te doy la mitad, $175,000. Ustedes encuentran su propia casa. Yo encuentro un lugar pequeño para mí. Terminamos la relación cordialmente, cada uno con su propio espacio. No puedes estar hablando en serio, comenzó Nicole. Opción 3. Emito desalojo. Tienen 30 días. No reciben nada. Yo guardo toda la propiedad y todos los activos. Dejé que eso se asentara. Esas son sus opciones. Tienen hasta el domingo para decidir. 3 días. Y si eligen pelear esto legalmente, mi abogado está listo. Y confía en que ganaré. Porque la ley está de mi lado. Marcus se veía destrozado, completamente destrozado. Mamá, ¿cómo puedes hacer esto? Soy tu hijo. Y ahí fue cuando mi corazón finalmente se quebró completamente, pero mi voz se mantuvo firme. Y yo soy tu madre, la mujer que te dio la vida, que sacrificó todo por ti, y me dejaste en el piso de un baño. Así que, Marcus, la verdadera pregunta es, ¿cómo pudiste tú hacer eso? Me levanté de la mesa. Tienen hasta el domingo. Piénsenlo. Hablen de ello. Decidan. Pero sepan esto. No voy a retroceder. No más. He pasado 40 años poniéndolos primero. Es tiempo de que yo me ponga primero a mí. Salí de la cocina. Subí las escaleras. Y no fue hasta que cerré la puerta de mi habitación que finalmente dejé salir las lágrimas. Pero esta vez no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de liberación. Los 3 días que siguieron fueron los más difíciles de mi vida. Día 1. Sábado. Marcus no salió de su habitación. Nicole me ignoró completamente. Los niños se movían por la casa como fantasmas asustados de hacer ruido. Yo me quedé en mi habitación también. Comí cereales. Leí. Oré. Claire vino a verme, me había escabullido por la puerta trasera
y me abrazó mientras lloraba. Lo hiciste bien, Bibi. Estoy orgullosa de ti. Pero no se sentía bien, se sentía terrible. Alrededor de las 6 de la tarde hubo un toque en mi puerta. Mamá, era Marcus. Sonaba diferente, más suave. Pasa. Entró. Se veía como si no hubiera dormido. Sus ojos estaban rojos. Se sentó en el borde de mi cama con las manos entre sus rodillas. Llamé a un abogado, dijo. Jeffrey Torres. Mi corazón se hundió. Ya veo. Me dijo lo mismo que tu abogado probablemente te dijo. Que tú ganas, legalmente, sin duda. Marcus. Pero también me dijo algo más. Me miró. Me dijo, Marcus, puedes pelear esto. Gastarás $15,000 en honorarios. Tomarás 2 años. Y al final probablemente pierdas de todos modos. O puedes preguntarte por qué tu madre sintió que necesitaba hacer esto. Silencio. Así que te estoy preguntando, mamá, ¿por qué? Y ahí, en esa habitación donde había dormido durante 40 años, le dije la verdad, toda la verdad, sobre sentirme invisible, sobre las palabras que dijo cuando me caí, sobre escuchar a Nicole planear enviarme a un asilo, sobre los años de sentir que ya no importaba. Marcus lloró. Mi hijo adulto de 42 años se sentó en mi cama y lloró como no lo había visto llorar desde que era niño. Dios, mamá, lo siento tanto. Yo he estado tan estresado. El negocio está fallando. Debemos $200,000. Nicole y yo hemos estado peleando. Y tú estabas ahí y yo solo. Te di por sentado. Sí lo hiciste. Pero esas cosas que dije, cuando te caíste, mamá no lo decía en serio. Estaba asustado porque el contratista acababa de llamar diciendo que habíamos perdido otro proyecto y Nicole estaba gritándome y entonces te escuché gritar y yo solo exploté. En ti, que es imperdonable. Sí lo es. Puedes perdonarme, miré a mi hijo, al hombre que había sido mi mundo entero durante tanto tiempo. Marcus, te perdoné en el momento en que pasó, porque eres mi hijo y te amo, pero perdonar no significa olvidar, y no significa volver a como eran las cosas. Lo sé. Puedes aceptar mis términos, la opción 1. Él tomó un largo respiro. Los $500 al mes van a ser difíciles, pero sí, encontraremos una manera, porque mamá, no quiero perderte, y casi lo hago, ¿verdad? Casi te perdí por completo. Sí, casi. Nos sentamos en silencio por un momento. Entonces Marcus dijo algo que me sorprendió. Necesito decirte algo más, sobre el negocio. Está bien, está peor de lo que pensé. Podríamos tener que declarar bancarrota, perder todo. Oh, Marcus. Y si eso pasa, mamá, esta casa, tu casa, es lo único que nos mantendría a flote. Sé que no tengo derecho a pedirte esto, pero si pudiéramos refinanciar, si pudieras firmar como cosolicitante. No. La palabra salió firme, clara, sin vacilación. No voy a poner esta casa en riesgo por tu negocio, Marcus. Lo siento, pero no. Se veía devastado, pero también comprensivo. Está bien, solo tenía que preguntar. Encontraremos otra manera. Marcus, puedo ayudarte de otras formas. Puedo vivir más modestamente, reducir gastos aquí para que tengas más flujo de efectivo. Pero no voy a arriesgar mi hogar. No otra vez. Lo entiendo, mamá. De verdad que sí. Se fue poco después, y yo me quedé allí sintiendo algo extraño. Era orgullo. Sí, orgullo en mí misma por establecer un límite, por decir no. Día 2, domingo. Nicole finalmente me habló. No fue agradable. Sabes que esto es cruel, ¿verdad? Amenazar a tu propia familia. No estoy amenazando, Nicole. Estoy estableciendo límites. Límites. Marcus ha cuidado de ti durante años. Marcus ha vivido en mi casa gratis durante 15 años. He cocinado, limpiado, cuidado a sus hijos. Nadie te pidió que hicieras eso. Tienes razón, nadie lo pidió, porque nadie pensó en preguntarme qué quería yo. Todos solo asumieron que estaría feliz de ser la sirvienta no pagada. Nicole se puso roja. Eso no es justo. No, entonces, ¿por qué planeabas enviarme a Vista Hermosa? Silencio. No respondas, dije. Ambas sabemos la verdad. Querías esta casa para ti. Querías que desapareciera. Y ahora que descubriste que no puedo ser fácilmente descartada, estás molesta. Viviana. Nicole, déjame ser clara.
No te odio, pero tampoco voy a pretender que me tratas con respeto. Si quieres quedarte en esta casa vas a tener que cambiar, comenzando con terapia familiar. Terapia, estás bromeando. No negociable. Encontré a alguien, doctor Ramírez. Especializa en dinámicas familiares multigeneracionales. Primera sesión es el próximo martes. ¿Estarás ahí o buscarás otro lugar para vivir? Dejé a Nicole parada en la cocina boquiabierta. Me sentí poderosa, por primera vez en años. Día 3, lunes mañana, la fecha límite. Toda la familia se reunió en la sala. Hemos decidido, dijo Marcus. Aceptamos opción 1. Todos tus términos. Sentí un alivio enorme, pero no lo mostré. Bien, mi abogado preparará los documentos para transferir la propiedad a ambos nombres con las protecciones que discutimos. Primer pago de $500 vence el 1 de próximo mes, y la primera sesión de terapia es el martes a las 6. Nicole no se veía feliz, pero asintió. Hay algo más, dijo Sofía de repente. Mi nieta de 13 años se puso de pie. Abuela, quiero disculparme. Yo te di por sentado, y no debí. Eres importante para esta familia. Para mí. Se acercó y me abrazó, y eso más que todo lo demás me hizo llorar. Dylan también habló. Sí, lo siento, abuela. Voy a intentar estar más presente, de verdad. Miré a mi familia, dañados, complicados, imperfectos, pero todavía míos. Entonces empezamos de nuevo, dije, con respeto, con límites, con amor, pero amor que va en ambas direcciones. De acuerdo, dijo Marcus, y aunque sabía que sería difícil, que habría retrocesos y peleas y momentos de duda por primera vez en años, sentí esperanza. Esperanza de que tal vez, solo tal vez, podríamos convertirnos en una familia real otra vez. En mis términos. Esa noche sentada en mi cama llamé a Claire. ¿Cómo te fue?, preguntó. Aceptaron mis términos. Vivi, eso es increíble. Sí, pero Claire, estoy aterrorizada. ¿Qué si no funciona? ¿Qué si no cambian? Entonces ejerces opción 2 o 3. Pero Vivi, escúchame. Ya ganaste. No porque se quedaron. Ganaste porque te defendiste, porque te valoraste lo suficiente para exigir respeto. Ese es el triunfo. Tenía razón. Sin importar lo que pasara después, había cambiado. Ya no era la Viviana invisible que aceptaba cualquier cosa. Era una mujer que conocía su valor y que no tenía miedo de defenderlo. Y eso pensé mientras apagaba la luz, era todo lo que importaba. El doctor Ramírez era un hombre de unos 50 años, con barba gris cuidadosamente recortada y una forma tranquila de hablar que hacía imposible gritar en su presencia. Su oficina estaba en el segundo piso de un edificio de ladrillo, en el centro, con ventanas que daban a un pequeño parque donde la gente paseaba perros y los niños jugaban. Era martes, 6 de la tarde, nuestra primera sesión de terapia familiar. Marcus estaba sentado a mi izquierda con las manos entrelazadas, viéndose como un niño llamado a la oficina del director. Nicole estaba a mi derecha con los brazos cruzados, su lenguaje corporal gritando, «No quiero estar aquí». Yo estaba en el medio, la razón por la que todos estábamos en esta habitación incómoda, con su iluminación suave y sus sillas demasiado cómodas. Entonces, comenzó el doctor Ramírez después de las presentaciones. ¿Quién quiere contarme por qué están aquí? Silencio. Todos nos miramos entre nosotros. Viviana, dijo el doctor volteándose hacia mí, ¿por qué no empieza usted? Respiré profundo y le conté. No todo teníamos 50 minutos, no 50 horas, pero lo suficiente. La caída, las palabras de Marcus, los planes de remodelación, el descubrimiento de la escritura, la confrontación. El doctor Ramírez escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, se volvió hacia Marcus. Marcus, ¿cómo se siente al escuchar la perspectiva de su madre? Mi hijo se retorció en su asiento. Me siento terrible, como el peor hijo del mundo. Eso es culpa, dijo el doctor Ramírez suavemente. Eso es importante, pero no es lo mismo que comprensión. Entiende por qué su madre se sintió de esa manera. Yo, sí, creo que sí, porque la di por sentado, porque dejé que mi estrés me convirtiera en alguien que no quiero ser. ¿Y Nicole? El doctor se volvió hacia mi nuera. ¿Cuál es su perspectiva? Nicole dudó. Honestamente, creo que Viviana está siendo dramática. No es que la odiáramos,
Solo estábamos ocupados, tratando de mantener una familia a flote. Y ella es adulta. Puede cuidar de sí misma. ¿Puede ella? El doctor Ramírez levantó una ceja. Viviana, cuéntenos sobre su cadera. Les conté sobre la fractura capilar, la osteoporosis, el riesgo de otra caída, los 45,000 dólares que costaría una cirugía que probablemente no podía pagar. Vi algo cambiar en el rostro de Nicole. No exactamente vergüenza, pero algo parecido a comprensión incómoda. No sabía que era tan serio, dijo en voz baja. ¿Por qué no preguntaste? Respondí. No con enojo, solo con hechos. La hora pasó volando. El doctor Ramírez nos dio tarea, cada uno debía escribir 3 cosas que apreciaba de los otros y 3 cosas que necesitaba que cambiaran. Nos vemos en 2 semanas, dijo. Y Marcus, Nicole, quiero que empiecen a hacer algo esta semana. Cada día pregúntenle a Viviana cómo está, no por obligación, con genuina curiosidad. Y Viviana, quiero que usted responda honestamente. No estoy bien, la verdad. Semana 1. Después de la terapia, Marcus comenzó a hacer pequeños cambios. El miércoles por la mañana bajó temprano y me encontró en la cocina. Buenos días, mamá. ¿Cómo dormiste? Bien, gracias. Una pausa. Mi cadera dolió un poco. ¿Necesitas algo analgésicos? Puedo llevarte al doctor. Era pequeño, pero era algo. El jueves llegó a casa con algo. Compré esto para ti, dijo entregándome una caja. Eran barras de agarre para el baño. Pensé, para que no te resbales otra vez. Las instaló esa noche. Tomó 1 hora. Y cada vez que ahora entro al baño y veo esas barras de metal brillante, recuerdo mi hijo, todavía me ama. Solo había olvidado cómo mostrarlo. Nicole era más difícil. No era cruel, simplemente distante. Como si no supiera cómo actuar alrededor de mí, ahora que yo no era la suegra sumisa que había conocido. Pero el domingo hizo algo inesperado. Estaba en el jardín tratando de arrancar malas hierbas, mi cadera protestaba, pero necesitaba estar afuera, necesitaba sentir la tierra cuando ella salió. Viviana, dijo, ¿puedo hablar contigo? Claro. Se sentó en el escalón del patio mirando sus manos. Quiero disculparme, de verdad disculparme. La miré esperando. Cuando conocí a Marcus, él me habló tanto de ti, de cómo te sacrificaste por él, de cuánto te amaba, y yo me sentí celosa. Estúpido, lo sé, pero sentí que no importaba cuánto lo amara, nunca sería su número 1. Tú siempre serías esa persona. Nicole, déjame terminar, por favor. Respiró profundo. Así que te convertí en el enemigo, en mi cabeza. Te hice pequeña para que yo pudiera sentirme más grande. Y eso fue cruel y equivocado. Y lo siento. No era una disculpa perfecta, pero era honesta. Y honestidad era todo lo que pedía. Gracias, dije. Eso significa algo. Puedo intentar hacerlo mejor, de verdad intentar. Sí. Podemos ambas intentar. No nos abrazamos, no lloramos, pero algo cambió ese día. Un pequeño cambio, pero los cambios pequeños son como semillas, eventualmente crecen. El primer pago. El primero del mes Marcus me entregó un cheque, $500, como habíamos acordado. Gracias, dije. Es tu dinero, mamá. Debí habértelo pagado hace años. Deposité el cheque. Y con ese dinero hice algo que no había hecho en años. Fui de compras, para mí. Compré un vestido nuevo, color turquesa, bonito, no práctico, no apropiado para mi edad, solo bonito. Cuando lo usé para la cena el viernes, Sofía gritó, «Abuela, te ves hermosa», y me sentí hermosa, por primera vez en décadas. Era finales de octubre cuando todo se vino abajo. Marcus llegó a casa temprano un martes, las 3 de la tarde. Nunca llegaba temprano. Su rostro estaba pálido, sus ojos rojos. Entró a la cocina donde yo estaba preparando galletas con Sofía, algo que habíamos comenzado a hacer juntas los martes después de la escuela. «Mamá», dijo. Su voz se quebró. «Necesito hablar contigo». Sofía nos miró. «Voy a hacer mi tarea», dijo saliendo diplomáticamente. Marcus se desplomó en una silla. «Se acabó el negocio. Perdimos el contrato más grande, el que nos iba a salvar. $150,000 en trabajo. Se fueron con otra compañía».
Mi corazón se hundió. Oh, Marcus. Y eso no es todo. El banco llamó. Quieren su dinero. Los 200,000 lalas que pedimos prestados. Tenemos 90 días para pagarlos o declararemos bancarrota. Dios mío. Y mamá me miró con ojos desesperados. El pago de este mes, los 500. Yo no lo tengo. Usé todo para tratar de salvar el último proyecto. Pensé que si lo terminábamos conseguiríamos el contrato grande y entonces... No terminó. No necesitaba hacerlo. ¿Cuánto debes en total?, pregunté. Con el banco, los proveedores, la nómina atrasada. Estamos hablando de $280,000. Era un número imposible. Un número que significaba perderlo todo. ¿Y la casa?, pregunté suavemente. ¿Qué te? Estabas pensando en pedirme que refinanciemos la casa, para sacar efectivo, para pagar las deudas. Se veía avergonzado. Había cruzado mi mente. Pero mamá, después de todo lo que ha pasado, no puedo pedirte eso. No lo haré. Miré a mi hijo, este hombre de 42 años que había construido un negocio desde cero, que había trabajado duro, que había cometido errores, que estaba realmente tratando de ser mejor. ¿Cuánto podrías conseguir si refinanciamos que mamá no? ¿Cuánto, Marcus? La casa vale alrededor de $350,000. Debemos $120,000 en la hipoteca actual. Podríamos sacar tal vez $180,000. Pero mamá, eso te pondría en riesgo. ¿Y si no lo hago, qué pasa? Bancarrota, perder el negocio, probablemente perder todo lo que hemos construido. Respiré profundo. Déjame pensar en esto. Pero Marcus, no te prometo nada. Y no me presiones. Estoy considerando. Eso es todo. Está bien. Gracias por escuchar. Después de que se fue, llamé a Robert Chen. La conversación con el abogado, señora Morales, dijo Robert cuidadosamente. Legalmente puede hacer esto, puede refinanciar. Pero necesito ser honesto con usted, es arriesgado. Si el negocio falla de todos modos, usted podría perder su casa. Lo sé. Y no está obligada a hacer esto. Su hijo es adulto. Sus problemas financieros no son su responsabilidad. También lo sé. Entonces, ¿por qué está considerándolo? Esa era la pregunta, no es así. ¿Por qué? Porque dije lentamente, la diferencia entre la vieja Viviana y la nueva Viviana no es que la nueva sea cruel, es que la nueva elige. La vieja daba porque no podía decir que no. La nueva da porque decide hacerlo, en sus términos. ¿Y cuáles serían sus términos? Esa, dije, es la pregunta. Esa noche reuní a la familia. Marcus, Nicole, incluso Dylan y Sofía. He pensado en la situación, comencé. Y voy a hacer algo, pero con condiciones. Condiciones no negociables. Todos se inclinaron hacia adelante. Voy a refinanciar la casa. Vamos a sacar $180,000. Eso debería cubrir las deudas inmediatas y darle al negocio un poco de colchón. Mamá, comenzó Marcus con lágrimas en los ojos. Pero Melly, continué firmemente. Escuchen las condiciones. Primero, la casa se transfiere solo a mi nombre otra vez, no propiedad compartida. Mía. Si algo sale mal, si el negocio colapsa de todos modos, esta casa está protegida. De acuerdo, dijo Marcus. Segundo, tú me pagas $180,000 con interés de 3%. Bajo pero no gratis. Pagos de $1,200 al mes durante 15 años. Y si te atrasas 2 meses consecutivos, podría acelerar el préstamo completo. Marcus tragó saliva. Eso es justo. Tercero, voy a ser listada como copropietaria del negocio. 20% de participación. No activa, no voy a administrar nada. Pero puedo ver los libros. Puedo hacer preguntas. Puedo asegurarme de que mi dinero está siendo usado sabiamente. Vi a Nicole ponerse tensa, pero Marcus asintió. Cuarto, si el negocio falla de todos modos, si pierden todo, ustedes no pierden esta casa. Pueden quedarse aquí, como mi familia, pero serán mis huéspedes. En mis términos, ¿comprendido? Sí, dijo Marcus. Y quinto, este es el más importante. Terapia continúa. Cada 2 semanas, sin faltas, porque dinero va y viene, pero esta familia, si vamos a ser familia de verdad, necesita sanar. De verdad sanar. Miré alrededor de la mesa, a mi hijo con lágrimas en sus ojos, a mi nuera viéndose humilde por primera vez desde que la conocí.
a mis nietos viéndome con algo parecido a asombro. Esas son mis condiciones. Tómenlas o déjenlas. Las tomamos, dijo Marcus de inmediato. Mamá, yo no sé qué decir. Di que vas a hacer que funcione. Di que vas a honrar este sacrificio. Di que nunca más me darás por sentado. Lo prometo. Dios, mamá, lo juro. Y esta vez, por primera vez en mucho tiempo, creí en su promesa. Nicole me buscó al día siguiente. Yo estaba en el jardín, mi lugar de paz, podando las rosas. Viviana, dijo, puedo ayudarte. La miré sorprendida. Nicole nunca había mostrado interés en la jardinería. Claro, trabajamos en silencio por unos minutos. Entonces ella habló. Lo que hiciste anoche, arriesgar tu casa por Marcus, después de todo lo que te hemos hecho. Estoy arriesgándola en términos que protegen mis intereses, la corregí. No estoy siendo mártir, estoy siendo estratégica. Aún así, es increíble. Hizo una pausa. Yo nunca habría hecho eso. Lo sé. ¿Por qué arriesgar tanto? Puse mi podadora abajo y la miré directamente. Porque Nicole, a pesar de todo, Marcus es mi hijo. Lo amo. Pero amar a alguien no significa dejar que te pisoteen. Significa establecer límites que ambos pueden respetar. Significa dar desde un lugar de fuerza, no de debilidad. Asintió lentamente. Necesito contarte algo sobre mi familia. Está bien. Mi padre era controlador, con dinero, con todo. Mi mamá nunca tuvo voz, nunca tuvo nada que fuera suyo. Y cuando él murió descubrimos que había gastado todo. No quedaba nada. Mi mamá terminó viviendo con mi hermana básicamente como una carga. Lo siento. Juré que nunca sería como mi mamá, que siempre tendría mi propio dinero, mi propio poder. Y cuando llegaste a nuestras vidas, esta mujer que ya había renunciado a todo, te vi como una advertencia de lo que no debía ser. Así que te aseguraste de hacer lo opuesto. Sí, y en el proceso me convertí en mi padre, controladora, despectiva con alguien que percibía como más débil. Las lágrimas corrían por su rostro ahora. Dios, Viviana, lo siento tanto. Esta vez sí nos abrazamos, y lloró en mi hombro como nunca la había visto llorar. ¿Puedes enseñarme?, preguntó cuando finalmente se separó. ¿Cómo ser fuerte sin ser cruel? ¿Cómo tener poder sin quitárselo a otros? Nicole, dije suavemente, has estado viéndome hacerlo exactamente durante el último mes. Solo necesitas prestar atención. Y algo cambió entre nosotras ese día. No nos volvimos mejores amigas, pero nos volvimos algo mejor aliadas. Dos mujeres en diferentes etapas de la vida aprendiendo una de la otra. Tres semanas después, Nicole comenzó a mostrarme respeto real. Pequeñas cosas. Preguntaba mi opinión sobre las comidas. Incluía mi nombre cuando hablaba de nuestra casa. Me llamó mamá. Por primera vez fue extraño, pero bueno, extraño. Y entonces hizo algo que me sorprendió completamente. Viviana, dijo una noche, quiero que conozcas a mi mamá. Ella viene a visitarnos la próxima semana. Está bien. Y quiero que vea lo que es una mujer fuerte. Porque durante toda mi vida pensé que mi mamá era débil. Pero ahora creo que tal vez solo nunca tuvo la oportunidad de ser fuerte. Y quiero que ella vea que no es demasiado tarde. Conocí a la mamá de Nicole Patricia la semana siguiente. Una mujer de 70 años, pequeña, callada, que hablaba en voz baja y se disculpaba constantemente. Pasamos una tarde juntas mientras Nicole trabajaba. Le enseñé mi jardín. Le conté mi historia, no toda, pero suficiente. Y vi algo despertar en sus ojos. ¿Cómo lo hiciste?, preguntó. ¿Cómo encontraste el coraje? Un día a la vez, le dije. Y con ayuda. Nadie puede hacer esto sola. Cuando Patricia se fue, Nicole me abrazó. Gracias, susurró. ¿Por qué? Por mostrarle a mi mamá que hay otro camino, que nunca es demasiado tarde. Diciembre llegó con frío inusual para Texas. Y con él más malas noticias. Marcus convocó una reunión familiar. Su rostro era serio. El dinero del refinanciamiento nos dio tiempo, dijo. Pero no suficiente. El mercado de construcción está colapsando. Nadie está renovando. Nadie está construyendo. Y tenemos 3 proyectos a medias que los clientes no pueden pagar. ¿Qué significa eso?
preguntó Dylan. Significa, dijo Marcus, su voz quebrándose, que voy a tener que cerrar el negocio, después de 18 años. Nicole tomó su mano. Sofía comenzó a llorar en silencio. Y yo sentí una extraña calma. Está bien, dije. Todos me miraron. Está bien. Marcus parecía aturdido. Mamá, acabas de poner $180,000. Y lo hice sabiendo que esto podría pasar. Marcus, un negocio fallido no te hace un fracaso. Solo significa que esta aventura particular terminó. Pero el dinero, me lo pagarás, eventualmente, de otras maneras. Y mientras tanto todos tenemos un techo. Tenemos comida, nos tenemos el uno al otro. Miré alrededor de la mesa. No somos ricos, pero no estamos destruidos tampoco. ¿Cómo puedes estar tan calmada?, preguntó Nicole. Porque dije, durante 40 años puse mi valor en lo que podía dar. Cuánto dinero, cuánto sacrificio, cuánto amor. Y cuando eso no fue suficiente, pensé que no era suficiente. Me paré y caminé hacia Marcus. Puse mis manos en sus hombros. Pero ahora sé la verdad. Mi valor no está en lo que doy, está en lo que soy. Y un negocio fallido no cambia eso. Dinero perdido no cambia eso. Porque al final lo único que realmente importa es esto. Señalé alrededor de la mesa. Familia, real familia, que se respetan el uno al otro, que eligen estar juntos no por obligación sino por amor. Marcus se quebró. Lloró en mis brazos como un niño. Lo siento, mamá. Desperdicié tu dinero. No lo desperdiciaste. Lo invertiste en intentarlo. Eso nunca es desperdicio. ¿Qué voy a hacer ahora? Vas a respirar. Vas a llorar por lo que perdiste. Y entonces vas a encontrar qué sigue. Y mientras lo haces, tienes un lugar para quedarte. Tienes una familia que te ama. Y tienes una madre que finalmente aprendió que ayudar no significa permitir. 2 semanas después. Navidad. Fue la Navidad más extraña que habíamos tenido. Ningún dinero para regalos caros. Ninguna fiesta grande. Solo nosotros 5 alrededor del árbol pequeño que Dylan y Sofía habían decorado con adornos hechos a mano. Pero fue la mejor Navidad en años. Marcus me dio un regalo. Un marco con una foto nosotros dos cuando él tenía 5 años, ambos sonriendo en la cámara. Para recordarme, dijo, de dónde vengo. Y a quién nunca debo decepcionar otra vez. Nicole me dio un libro Límites por el Dr. Henry Cloud. Estoy leyéndolo, dijo. Pensé que podrías querer leerlo también. Tal vez podemos discutirlo. Sofía me había hecho una pintura, de nuestra casa. Pero no solo la casa, también el jardín, las rosas. Y en el centro una figura que era claramente yo rodeada de colores brillantes. Eres el corazón de esta casa, abuela, dijo. Quería que lo recordaras. Dylan me dio algo práctico, un nuevo par de zapatos de jardinería con soporte para el arco. Para tu cadera, dijo tímidamente. Y yo les di algo que no esperaban. Sobres, uno para cada uno. Estos, dije, son cartas, sobre cómo me siento, lo que he aprendido, lo que espero para cada uno de ustedes. Léanlas cuando necesiten recordar que son amados, pero también son valiosos, y que esas dos cosas no son lo mismo. Esa noche, después de que todos se fueron a dormir, me senté en la cocina con una taza de té. Claire había venido más temprano con galletas caseras y una sonrisa de «Estoy orgullosa de ti». Miré alrededor de la cocina de mi cocina y sentí algo que no había sentido en años. Paz, verdadera paz. No porque todo era perfecto, era todo lo contrario. Marcus había perdido su negocio. Estábamos ajustados con dinero. El futuro era incierto. Pero por primera vez en 4 décadas yo no estaba cargando todo sola. Yo no era invisible. Yo no era una mártir. Era simplemente Viviana, completa, valorada, en mis propios términos. Fue en febrero, 4 meses después de la confrontación original, cuando Marcus encontró un nuevo trabajo. No era grandioso. Gerente de construcción para una empresa más grande. Salario fijo, beneficios, nada del prestigio de ser dueño de su propio negocio, pero era estable, era honesto, y pagaba las cuentas. Su primer cheque de pago llegó, y con él vino a mi habitación. Mamá dijo entregándome un sobre. Es solo $600. No son los 1,200 completos que debo, pero es lo que puedo dar ahora, y lo juro cuando las cosas mejoren. Marcus, lo interrumpí. Está bien, 600 es más que suficiente por ahora. Pero el acuerdo,
El acuerdo es que pagas lo que puedes, no lo que no puedes. Le sonreí. Estoy aprendiendo también, sabes, aprendiendo que flexibilidad no es debilidad, es sabiduría. Él me abrazó. ¿Cómo me volviste tan afortunado de tener una mamá como tú? No tuviste suerte, tuviste amor. Solo olvidaste reconocerlo por un tiempo. El doctor Ramírez nos miró a todos nosotros. Han hecho un progreso increíble, dijo. Honestamente, cuando los conocí no estaba seguro de que esta familia sobreviviría, pero ustedes han hecho el trabajo. ¿Entonces estamos curados?, preguntó Nicole con una pequeña sonrisa. Las familias no se curan, Nicole, evolucionan, crecen, y ustedes han crecido tremendamente. Se volvió hacia mí. Viviana, ¿cómo se siente ahora comparado con hace 5 meses? Pensé cuidadosamente. Me siento vista, como si finalmente existiera otra vez, no como un fantasma en mi propia casa, sino como una persona real. Y Marcus, Nicole. Siento que tengo a mi mamá de vuelta, dijo Marcus. La verdadera ella, no la versión que se encogió para hacernos sentir cómodos. Nicole agregó, siento que finalmente entiendo lo que significa respeto, y que lo estoy aprendiendo de alguien que nunca esperé que fuera mi maestra. El doctor Ramírez sonrió. Creo que están listos para pasar de sesiones quincenales a mensuales. No porque el trabajo esté terminado, nunca está terminado, pero porque han construido una base. Marzo. La oferta inesperada. Un día sonó el timbre. Era un hombre en traje, agente de bienes raíces, resultó. Señora Morales, represento a un cliente que está interesado en comprar casas en este vecindario. Estaría dispuesta a vender, estamos ofreciendo $425,000. Efectivo. Cierre rápido. $425,000. 75,000 más que lo que valía hace 6 meses. Déjeme pensarlo, dije tomando su tarjeta. Esa noche reuní a la familia otra vez. Recibí una oferta en la casa. Dije, 425,000. El silencio fue absoluto. Si la tomo ya, continué. Después de pagar la hipoteca, nos quedan alrededor de 305,000. Podría darle a Marcus 150,000 leles suficiente para cubrir lo que ha pagado en hipotecas a lo largo de los años más algo extra. Ustedes podrían comprar su propia casa. Y yo podría comprar una casa pequeña para mí, o viajar, o hacer algo que nunca he hecho, vivir solo para mí. Marcus se veía devastado. ¿Quieres que nos vayamos? No quiero que se vayan, pero estoy ofreciendo la opción, porque parte de tener poder es saber cuándo usarlo y cuándo no. No quiero que vendas la casa, dijo Sofía repentinamente. Esta es nuestra casa, es donde crecí, es donde la abuela tiene su jardín, es hogar. Dylan asintió. Sí, podemos simplemente quedarnos como familia. Miré a Nicole. Ella fue quien más me había lastimado. Ella fue quien había planeado enviarme lejos. Nicole, dije, ¿qué quieres tú? Ella miró a todos nosotros. Entonces me miró. Quiero quedarme, si tú nos quieres aquí. Pero Viviana, esta es tu casa. Si quieres venderla, lo entendemos. Has ganado el derecho de vivir como quieras. Era la respuesta correcta, la única respuesta correcta. Entonces nos quedamos, dije. Pero con entendimientos claros. Esta es mi casa. Ustedes son mis huéspedes honrados. Contribuyen financieramente cuando pueden, con respeto siempre. Y el día que cualquiera de esos se detenga, revisitamos este acuerdo. De acuerdo, dijo Marcus. De acuerdo, dijo Nicole. De acuerdo, gritaron los niños. Llamé a la gente de bienes raíces al día siguiente. Gracias, pero no estoy vendiendo. Esta casa no está a la venta. Porque había aprendido algo crucial. El poder no es sobre lo que puedes hacer. Es sobre elegir qué harás hacer. Y yo elegí familia. Pero familia en mis términos. Era agosto. Un año casi exacto desde esa noche terrible en el baño. Estaba en el jardín plantando rosas nuevas Paz. Se llamaban con pétalos color crema y durazno. Sofía estaba conmigo aprendiendo a plantar. Abuela, dijo mientras cavábamos. ¿Puedo preguntarte algo? Claro, mija. ¿Alguna vez te arrepientes de no echarlos, de darle otra oportunidad a papá? Puse mi pala abajo. Honestamente, a veces me pregunto qué habría sido diferente si hubiera elegido vivir sola. Habría sido más fácil, probablemente. Más simple, definitivamente. Entonces, ¿por qué no lo hiciste?
Porque Sofía, la vida más fácil no siempre es la vida más significativa. Y porque descubrí que no tenía que elegir entre amarlos a ustedes y amarme a mí misma. Podía hacer ambos. Solo necesitaba límites. Límites, repitió. Como vallas. Exactamente. Las vallas no son para mantener afuera el amor. Son para proteger lo que es valioso. Ella asintió pensando. Quiero ser como tú cuando sea grande. Qué vieja y arrugada. No, se rió. Fuerte. Pero amable fuerte, no cruel fuerte. Esos le dije abrazándola. Es lo mejor que alguien me ha dicho jamás. Una noche cualquiera, Marcus llegó a casa del trabajo. Esta vez me saludó. Me preguntó sobre mi día. Me escuchó cuando respondí. Nicole preparó la cena. Me invitó a ayudar, pero cuando dije que mi cadera dolía, dijo, descansa, sin resentimiento. Dylan puso la mesa sin que se lo pidieran. Sofía compartió chisme de la escuela. Y yo me senté allí en mi mesa, en mi casa, con mi familia, y sentí algo que no había sentido en años. Pertenencia, no como obligación, como elección. Después de la cena encontré una nota en mi habitación, de Marcus. Mamá, hoy cumple un año de la noche que te fallé, la noche que te dejé en el piso. Nunca olvidaré esa noche. Pero no porque me hace sentir culpable, aunque sí lo hace, sino porque fue la noche que me enseñaste la lección más importante, que amar a alguien no te da el derecho de lastimarlos. Gracias por no rendirte conmigo. Gracias por ser lo suficientemente fuerte para obligarme a ser mejor. Te amo. Marcus, doblé la carta y la puse en mi cajón, junto a la escritura de la casa, junto a los extractos bancarios, evidencia de quién era yo y quién me había convertido. Era octubre otra vez, una noche lluviosa, como aquella noche hace un año. Estaba en el baño, mi baño con las barras de agarre que Marcus había instalado. Salí del sanitario, vi el piso. Había una pequeña mancha de agua donde Sofía había salpicado después de lavarse las manos. Por un momento el miedo me golpeó, el recuerdo de aquella caída, el dolor, la humillación. Pero entonces vi las barras de agarre y vi la toalla que alguien había dejado cuidadosamente al lado del lavabo para secar cualquier derrame. Y escuché voces abajo, mi familia juntos hablando, riendo. Limpié el agua con la toalla, cuidadosamente, deliberadamente, y me di cuenta, esto era la diferencia. Hace un año nadie pensaba en mí, nadie consideraba mi seguridad, nadie me veía. Ahora las barras estaban allí, la toalla estaba allí, la consideración estaba allí, no porque hubiera cambiado el mundo, sino porque había cambiado mi mundo, al exigir ser vista, al negarse a ser invisible, al recordarles a todos y a mí misma que yo importaba. Bajé las escaleras, cuidadosamente, sin dolor. Mi cadera había sanado, con fisioterapia, con cuidado, con tiempo. En la cocina encontré una escena que me hizo detenerme. Marcus estaba cocinando, había aprendido de YouTube. Nicole estaba ayudando siguiendo su dirección. Los niños estaban poniendo la mesa, y nadie estaba esperando que yo hiciera todo. Abuela, llamó Sofía cuando me vio. Estamos haciendo tu mole bueno tratando. Papá dice que nadie puede hacerlo como tú, pero estamos intentando. Huele delicioso, dije. Ven, siéntate, dijo Marcus señalando una silla. Descansa, ya has hecho suficiente para esta familia. Me senté, y los observé, en mi familia trabajar juntos, cuidándose el uno al otro, cuidándome a mí. No era perfecto. Marcus todavía se estresaba por dinero a veces. Nicole todavía tenía momentos de impaciencia. Los niños todavía estaban pegados a sus teléfonos demasiado a menudo, pero era real, era honesto. Era respeto mutuo ganado a través del trabajo duro y conversaciones difíciles, y negarse a aceptar menos de lo que merecíamos. Después de la cena, Claire vino a visitarme. Nos sentamos en el porche con té, como hacíamos ahora regularmente. Entonces, dijo, un año después, ¿cómo se siente? Se siente, dije lentamente buscando las palabras correctas, como despertar después de un sueño largo, como recordar quién era yo antes de que me perdiera en ser lo que todos los demás necesitaban que fuera. Algún remordimiento. Solo uno. ¿Cuál? Que me tomó 68 años aprenderlo. Claire se rió. Mejor tarde que nunca, Vivi. Mejor tarde que nunca.
Nos sentamos en silencio observando el atardecer, y pensé en todas las mujeres por ahí que todavía estaban donde yo había estado, invisibles, dando por sentado, preguntándose si tenían el derecho de exigir más. Y quería decirles, gritarles que sí, que valían más que su utilidad, que establecer límites no era egoísmo, que nunca era demasiado tarde para cambiar la narrativa de sus vidas. Porque si yo podía hacerlo a los 68 con una cadera fracturada y un corazón roto después de 40 años de invisibilidad, entonces cualquiera podía. Solo necesitabas dar el primer paso, el paso aterrador, el paso que decía, merezco mejor, y ya no voy a aceptar menos. Y entonces necesitabas tener el coraje de mantenerte firme cuando el mundo o tu familia te presionara para retroceder. Pero valía la pena. Dios valía la pena. Porque vivir en tus propios términos con dignidad y respeto, incluso si era difícil, era infinitamente mejor que vivir cómodamente como un fantasma en tu propia vida. Esa noche antes de dormir me paré frente al espejo. El mismo espejo donde me había visto hace un año rota, humillada, invisible. Ahora veía a alguien diferente, la misma cara arrugada, el mismo cabello gris, el mismo cuerpo de 68 años, pero los ojos eran diferentes. Ya no estaban vacíos, estaban vivos, con propósito, con valor, con conocimiento de su propio valor. Hola, Viviana, me susurré a mi reflejo. Bienvenida de vuelta. Y por primera vez en décadas la mujer en el espejo me sonrió de vuelta, no con la sonrisa cansada de alguien que había renunciado, sino con la sonrisa tranquila de alguien que finalmente se había encontrado a sí misma, y nunca más volvería a perderse.